Hola, feliz día. Hoy nos toca hablar sobre la doctrina del shock en México. ¿Existirá? La doctrina del shock no es más que el impulso del miedo a través de la inseguridad, el estrés psicológico y el aislamiento. Este puede ser impulsado a través de un evento imaginario o real, todo con el fin de doblegar la mente de la víctima o sociedad victimizada. El objetivo es la regresión de la personalidad, la parálisis psicológica. Y ya llegado ese momento de shock, la víctima o la sociedad victimizada es propensa a ser sugestionable, obediente e infantilizada. Nos convertimos en infantes miedosos, dispuestos a seguir a un líder que nos salve. Y este líder impondrá su agenda política y o económica. A esta doctrina del shock, aplicada a masas, Milton Friedman la llamó tratamiento de choque económico. ¿En México se estará aplicando la doctrina del shock? Veamos. Punto número uno. Regresión de la personalidad. Hace unos días, el padre Alejandro Solalinde fue a una marcha. Esa marcha tuvo poca afluencia, por lo que los medios de comunicación le preguntaron al padre Alejandro Solalinde que por qué había habido tan poca gente, a lo que él respondió, y cito: el gobierno tiene sus estrategias para el mal. Desgraciadamente, el pueblo de México es fruto de este gobierno que ha generado una ciudadanía ignorante y miedosa. También la Iglesia lo ha mantenido en esta situación de infantilismo y miedo. ¿Y tú qué piensas? ¿Realmente México es una sociedad de gente infantil, ignorante y miedosa? Si tú fueras si tú conocieras a una persona maquiavélica y perversa que quisiera gobernar un país, esa persona, ¿cómo crees que quisiera diseñar a la sociedad? ¿Quisiera una sociedad informada o desinformada? ¿Ignorante o culta? ¿Inteligente o estúpida? ¿Mal comida o bien nutrida? ¿Cómo sería el esclavo ideal? ¿No sería el esclavo ideal aquel que defiende ese sistema que lo está esclavizando? ¿No sería el esclavo ideal aquel que ni siquiera se ha dado cuenta que es esclavo? ¿Hay algún ejemplo histórico que pueda demostrarnos que somos infantiles, ignorantes y miedosos? Bien, yo te quiero platicar sobre el Fobaproa. En 1994 hubo una gran devaluación y hubo el Fobaproa. Esa gran devaluación hizo que hasta se cambiaran las monedas que teníamos de uso. Antes había monedas grandotas de 1,000 pesos como base, y por la devaluación les quitaron los tres ceros y dejaron las monedas chiquitas que ahora conoces. A la par hubo lo que se llamó el Fobaproa, que no es más que hacer la deuda privada pública. Es decir, estamos pagando la deuda de empresarios y de banqueros y la vamos a pagar tú y yo, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Y quién sabe si ellos alcancen a pagarla. Bien, ante esta devaluación y con estas circunstancias hubo mucha tensión en el país. Personalmente hasta supe de una persona que se suicidó porque lo perdió todo. La gente estaba muy molesta y había una gran tensión en el país. ¿Y qué crees? Que resulta que sale de pronto el miedo por un animal al que llamaron el chupacabras. Unos decían que era un animal, otros decían que era un extraterrestre. Total que de sus 8 chupacabras, este, nos hizo olvidar lo que era el Fobaproa y la devaluación. Por lo menos hizo que nos pasara por la efervescencia que había en ese momento. Resulta que tiempo después unos ufólogos le sacaron una foto y yo te la voy a mostrar, pero necesito que si eres una persona con alguna afección o muy sensible, por favor, aléjate de la pantalla o adelanta poquito el video porque
No quiero lastimar tu sensibilidad. Aquí tienen aquí a Chupacabras. Sí, vemos que es un ser perverso, maquiavélico, y tiene como característica que no tiene llenadera. Tan no tiene llenadera que todavía en estos momentos nos está jodiendo. Ahora analicemos el punto número 2, la parálisis psicológica. Hace unos días hubo una manifestación aquí en esta ciudad y resulta que yo andaba por las periferias bueno, una hora después o 2 horas después, y resulta que que fui a una tienda de abarrotes, y en eso iba a pedir yo mis cosas cuando llega una viejita, corre y corre con la tendera. Y le informó que había habido una manifestación en el centro de la ciudad y que a la par había habido un saqueo a un centro comercial en el otro extremo de la ciudad. Total que las dos viejitas, la tendera y la cliente, estaban muy tensas y tenían miedo de que llegaran los manifestantes a saquearles la tienda ahí a la señora. Tan irrisorio fue la cosa que hasta a mí me sacaron y cerraron la tienda. Y estás hablando de una tienda alejada de la ciudad. Y yo vi en muchas personas que tienen por ahí comercios que tenían miedo de los supuestos manifestantes. Y bueno, ustedes saben cómo el gobierno ha infiltrado vándalos. Ahí está el video de Monterrey donde se acusa al Bronco de infiltrar una manifestación pacífica. El video está muy bueno, ojalá que lo puedan ver. Y también está una denuncia sobre una ONG de Rubiel Ávila, que está también acusada por manifestantes pacíficos de que Rubiel ha infiltrado las protestas para reventarlas. Entonces, como vemos, eh, le sumas los medios de comunicación, todo lo que están pasando, cómo ponen o cómo transmiten la información de tal forma que te están creando una psicosis, te están creando una película de terror en la que tú crees que es real, pero en realidad ellos pueden manipular las cosas de tal forma en crearte pánico, y es lo que están creando en ciertos sectores de la sociedad, que tengan miedo a las protestas, que tengan miedo a manifestarse, porque pues tienen miedo de que algún vándalo les robe, o los agreda. Y bueno, vamos a ver si nosotros tenemos algún miedo. ¿Hay algún miedo en nosotros que nos impida manifestarnos? Por ejemplo, miedo a perder el trabajo, miedo a perder el programa social que tenemos. Esto es lo que dice Peña Nieto, ¿no? Si nosotros no tenemos gasolinazo, pues no va a haber dinero para programas sociales. Y desde aquí le preguntamos, bueno, ¿y qué tal si le cobras impuestos a las 16 familias que no les cobras impuestos, y con esos cientos de miles de millones de pesos que no estás cobrando, cubres el hueco que dejó Pemex y que ahora tú te quieres desquitar a través de los gasolinazos y del IEPS? Y bueno, otro miedo puede ser exponer la integridad física, que te roben en alguna manifestación, que te metan a la cárcel, al narco, la inseguridad, que se burlen de ti, etcétera. Pero lo que quiero poner en énfasis es que hay miedo, y puede ser un miedo aparente o un miedo real. Por ejemplo, imaginemos que una persona trabaja para el ayuntamiento de un gobierno priista. ¿Ustedes creen que va a querer manifestarse? No, porque tiene miedo a perder el trabajo. O si trabaja en una empresa donde los eh, dueños de la empresa tienen alguna conexión, alguna relación con los del poder, con el poder político, pues sabe que no se va a manifestar porque lo van a despedir y ya no hay plantas, ya hay puro contrato. Y si te portas mal, te corren. Si levantas la voz, te corren. Ese puede ser un miedo legítimo, ¿sí? Entonces vivimos en una sociedad miedosa, con miedos reales e imaginarios. Y también hemos sido educados para tener miedo. Hemos sido formados en la ignorancia,
en el miedo, en el infantilismo, en esperar que nos resuelva alguien más nuestros problemas, por ejemplo el gobierno, por ejemplo algún líder político social. Y hay una tremenda desarticulación social porque también nos han inculcado, inoculado el egoísmo, el individualismo y han roto en nosotros lo comunitario, la hermandad. Y ya sugestionados e infantilizados, somos manipulables por líderes que dicen protegernos. Y pues sí, quieren una persona de 80 años que tenga pensamiento infantil. ¿Cuántas veces hemos dicho, lo dijeron en televisión, lo dijeron en YouTube, lo dijeron en internet, lo dijo tal persona? Sin ningún criterio, sin ningún contraste, sin ningún análisis, sin ningún argumento más que lo dijo aquel. Y eso es todo, ¿no? Pues ese tipo de personas, sin criterio, ignorantes, con miedo, inclusive reactivos a información distinta, es como nos han formado como sociedad. Y así nos pueden imponer su agenda política y o económica. Recuerden cómo nos manejaron Enrique Peña Nieto como el Salvador de México. Inclusive una revista gringa así intituló una revista donde salió él en la portada, ¿no? Como el Salvador de México. Y ahí tienen ustedes las reformas y si las revisamos cada una, pues es una explotación, es un robo al pueblo, es una pérdida de derechos y de recursos naturales y económicos de la sociedad mexicana. Y es como, y eso pues se debe a que hemos tenido un pensamiento infantil. Recuerden cuánto gastó Enrique Peña Nieto en promoción en televisión, cuánto salía en la televisión, cómo fue promovido por ciertas élites. Y pues sí, él sirve a la gente que lo puso. Y nosotros, al mantenernos ignorantes, indolentes, y al dejar que los otros piensen por nosotros mismos, pues hemos dejado que esta persona llegue al poder. Y hoy tenemos las consecuencias. Y hoy tenemos miedo a manifestarnos. Y hoy tenemos miedo a hacer algo por amenazas reales y también imaginarias que la televisión y que ciertos medios de comunicación, también internet, están poniendo en la sociedad. Y así el señor Milton Friedman, que dicho sea de paso, ganó el Premio Nobel de Economía por sus enormes aportes a la humanidad, como ustedes pueden ver, él decía, solo una crisis real o percibida como tal, produce un auténtico cambio. Y pues sí, seguimos pagando el Fobaproa. ¿Mm? Y sigue por ahí habiendo muchos chupacabras. ¿Y qué podemos hacer? Pues Naomi Klein, la persona que profundizó en este tema y que dejo los links abajo para que se acuda a la fuente principal y se estudie lo que ella dice, documentales y libros, ahí está abajo. Ella decía, el mejor modo de resistir el estado de shock es saber qué es lo que nos está sucediendo y por qué. Y repito, saber qué es lo que nos está sucediendo y por qué. ¿Y quién nos informa sobre qué está sucediendo y por qué? Pues primero debemos ser nosotros, por medio de las redes sociales, y también los periodistas. Por eso los periodistas alternativos, los que no siguen la línea del gobierno y del poder, son tan peligrosos para el sistema y por eso los matan y por eso ha habido tantos periodistas asesinados en estos últimos sexenios, porque ellos son un peligro para el sistema, son los que despiertan a la sociedad y la informan y le quitan esa ignorancia y le arrancan ese miedo. Y por eso debemos defenderlos y por eso debemos informarnos, porque si queremos realmente una sociedad libre, debemos ser una sociedad informada. Y Naomi Klein reitera, la información es la resistencia contra el shock. Y hace miles de años alguien dijo, la verdad os hará libres. Y tú dirás, eso es religión. Y yo te diré, no, no solo eso, es espiritualidad. Y recuerda que una sociedad espiritual es ingobernable.
Y ser espiritual no nada más es estar haciendo oración, allá perdido en tu mundo, alejado de la sociedad. No, una persona espiritual es una persona informada de lo que le pasa a su prójimo, a su comunidad, a su nación y también cómo le está afectando esa realidad a sí mismo. Por lo tanto, amar al prójimo también es estar informado de qué le pasa al prójimo y también cómo me afecta a mí mismo esto que acontece en la realidad. Estar informado es querer y amar a los tuyos y amarte a ti mismo. Y por último, quiero decirte en quién estamos dejando la información en estos momentos. En el Internet y en las redes sociales. ¿Y quién controla esas redes sociales y quién controla ese Internet? ¿Cuánta censura hay en redes sociales y cuánta censura hay en Internet? Muchísima. Debemos ir mudándonos a opciones libres, a otro tipo de redes sociales donde se pueda hablar, donde se pueda informar libremente y el conocimiento sea compartido, porque el conocimiento libera, porque la ignorancia esclaviza y porque hay mucha gente que no tiene los medios para acceder a ciertos conocimientos, a cierta información y ahora todo el conocimiento se quiere vender y mucha información se censura por razones que hemos venido diciendo. Así que a informarnos y a buscar la libertad de la información y la libertad del conocimiento. Que tengas un feliz día. Gracias por escucharme.